Bueno, podemos empezar por los ejercicios que fue enviando Janina, si les parece, si no tienen alguna otra duda. Si tienen alguna duda, eh, vayan presentándola ahora. Pero bueno, vamos viendo los ejercicios esos, a ver qué les parece. Perdón, a mí me anda media alternativa entre la cámara y el audio, así que por ahí se corta. Bueno, Sí, bueno, yo cualquiera, no, porque no llegué a verlos, así que no tengo problema. Elijan. bueno, a ver. Empezamos. Janina acá hizo el 9. ¿No? O sea, el 9 era este, ¿no? Que decía que dado el triángulo ABC, rectángulo en B, calcular la altura correspondiente al vértice del ángulo recto, o sea, el segmento BD. Y me da como dato AB y AC, ¿no? AB sería un cateto y AC es la hipotenusa. ¿Sí? Bueno. A ver, veamos. A ver, analicemos qué es lo que hizo Janina. Ella utilizó solamente los datos que estaban, ¿sí? Para calcular BD. A ver qué les parece a ustedes. Ella hizo esta proporción. AB sobre AC es igual a BD sobre AB. A ver, veamos acá cuáles serían esos lados. O sea, la primer parte, esperen, vamos a ir marcando, sí. La proporción que hice fue cateto sobre hipotenusa del más Claro, grande. Claro, esta primera parte corresponde al triángulo grande, ¿no? Exacto. ¿Se acuerdan que si yo marcaba la altura con respecto al ángulo recto, me quedaban determinados dos triángulos rectángulos que eran semejantes, ¿no? Entonces por eso ella hizo esta proporción, ¿no? A ver, ustedes vayan agregando. AB y AC, acá corresponde, esta razón corresponde al triángulo grande. Y esta razón corresponde a un triángulo chico, ¿no? Vamos a cambiarle de color a esto. O sea, este corresponde al triángulo ABC, ¿no? Y este corresponde al triángulo BD y AB. ABD. A ver, veamos si es correcto lo que hizo. AC es la hipotenusa, ¿no? En el triángulo ABC, ¿no? O sea, está abajo, la hipotenusa, en el triángulo ABC. Y AB es la hipotenusa en el triángulo ABD. Eso estaría bien, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, o sea que esto estaría bien. Bueno. Esto estaría bien, ¿no? La parte de abajo. Ahora la parte de arriba. AB en el triángulo grande. ¿A qué corresponde? A un cateto. ¿A cuál cateto? A un cateto. ¿A cuál cateto? Sería el menor. El menor, ¿no? No, no sé si. Yo no voy a hablar en términos de mayor o menor porque no sabemos. Perdón. ¿Eh? Vamos a hablar si es adyacente u opuesto al ángulo. Adyacente al triángulo. Al ángulo B. No, el ángulo B recto no lo voy a usar como referencia. O al ángulo A. Adyacente al ángulo A, o sea que AB es adyacente al ángulo A. Y BD en el triángulo chico. ¿Cómo es con respecto al ángulo A? Es opuesto, ¿no? Es opuesto. Tendría que haber usado el otro. Entonces, ¿se entiende? Ahí iría AD. Tendría que haber usado en vez de AB. BC iría, ¿o no? Usado BC, que no tengo el dato.
Claro, por eso yo también lo deducí, sí, por eso cuando Claro, lo bueno, ¿y dije... BC cómo lo puedo calcular? Ay, BC, a ver. O sea, que acá me hubiese convenido utilizar el otro triángulo, ¿no? Por ahí para comparar. Porque si yo estoy usando el cateto adyacente a o el opuesto a C, ¿no? Me conviene utilizar un triángulo donde BD sea opuesto a C, ¿no? ¿Se entiende? O sea que el triángulo donde BD es opuesto a C es el BCD. ¿Sí? O sea que me convendría utilizar el BCD, el triángulo BCD. O sea, AB ya no es la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa ahí? Pero en el BCD no sé la hipotenusa. ¿Cómo que no? ¿Cuál es? Es BC, pero Es no tengo el BC. dato. Bueno, pero ¿cómo la calculo? Si es un triángulo rectángulo. Ah, por Pitágoras. Por el... Claro. por Pitágoras. Entonces acá, Primero tendría que haber hecho Pitágoras, entonces. ¿no? En este tendrán que haber usado el BC. ¿Se entiende? ¿Hace falta que lo haga o después ustedes lo pueden... No, no está bien. Vayan tomando nota, si quieren. Acá tendrá que ir este, ¿no? O sea que así como está, le cambio por el BC, pero se entiende, ¿no? ¿Por qué va el BC? Bueno, Sí, se entiende. vayan tomando nota y después lo hacen, así no les hago todo el ejercicio. ¿Vemos otro? Sí, sí, ¿Sí? ¿Tomaron todos nota? sí, ahí tomamos nota. Sí, bro. Igual después lo corrijo y lo mando si quieren. Igual ahora subo el video y ven lo que tienen que ir tomando nota. Lo pueden ver de vuelta ahí. Bueno, saco esto. Vamos con el otro. Bien. ¿Cuál es este? El 10. ¿Este es el 10, Yanina? Sí, el 10. Falta la primera parte que era la averiguación de X. Ajá. ¿Y cómo averiguabas X? No, Lo mandé también. Ahí sí usé Pitágoras. claro, sí, yo 13 al también. cuadrado igual a 5 al cuadrado más X al cuadrado. Ese cuadrado. Y después despejaste. ¿Y cuánto te da? 12. 12. Está bien. Entonces, el coseno de B es adyacente a B, el cateto adyacente a B, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 13, ¿no? Está bien. El seno de alfa es el cateto opuesto, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 13. Y ahí fíjense, en acá hay una propiedad que es importante. Fíjense, si yo tengo un triángulo rectángulo, a ver, vamos a El mechar. coseno de un ángulo es igual al seno del otro. Claro. O sea, nosotros sabemos que, o sea, tenemos el triángulo este, ¿no? Que si esto mide 5, esto mide 12, ¿no? Este mide 13, bueno, en general, ¿no? O sea, ¿no? O sea, alfa estaba opuesto al ángulo de 5. Este es alfa y este es beta, ¿no?
pero en general, ¿no? Si yo tengo, fíjense en que el cateto opuesto a alfa es el adyacente a beta, ¿no? O sea que si yo tengo que el seno, ¿no?, de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Si yo utilizo el ángulo alfa, 5 va a ser el cateto opuesto, ¿no? Pero si uso el ángulo beta, 5 va a ser el cateto adyacente, ¿sí? O sea, si yo tengo que alfa y beta son los ángulos no rectángulos de un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, los ángulos no rectos, ¿qué propiedad van a tener esos dos ángulos? Y entonces sacando el seno y el coseno para un solo ángulo, tengo, digamos, viceversa con el seno y el coseno del ángulo, del otro ángulo, que no es recto, ¿verdad? ¿Vale decir? Claro. A ver, si la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados y este mide 90, ¿cuánto suman alfa más beta? 90. Pero alfa más beta es igual a 90 grados, ¿no? Entonces, podemos decir que alfa es igual a 90 menos beta. Ahora, el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Y el coseno de beta es el cateto adyacente, que es el mismo. O sea que yo puedo decir que el seno de un ángulo, por ejemplo de alfa, va a ser igual al coseno de 90 menos alfa. En general podemos decir que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. ¿Sí? Eso tomen nota. Y esto es una identidad trigonométrica que en algún momento la pueden llegar a utilizar. Aprovechamos, o sea, este ejercicio para sacar Igual a la diferencia alguna del propiedad. complemento. Es igual a la diferencia del complemento. No, al complemento, a su complemento. O sea, 90 menos el ángulo. O sea, este sería mi beta, ¿no? Este es beta. Pero el seno de un ángulo alfa es igual al coseno de 90 menos alfa. O por decirlo de alguna forma, de su complementario. ¿Sí? Se los escribo acá. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. ¿No? ¿Se acuerdan todo lo que es el complemento, no? O sea, dos ángulos son complementarios y suman 90. O sea, si yo digo que alfa es igual a 30 grados, su complemento beta es 60. ¿Se entiende? Sí, sí. Y el suplemento serían dos ángulos que suman 180. ¿Volvemos al ejercicio? Bueno, y después decía la tangente de beta y la tangente de alfa. La tangente de beta es opuesto sobre adyacente, ¿no? O sea, ángulo opuesto sobre ángulo adyacente. El opuesto de beta es x, que sería 12, ¿no? La tangente de beta hizo 12 sobre 5 y la tangente de alfa es 5 sobre 12. Y ahí, bueno, podemos ver otra propiedad si quieren. O sea, si yo digo que... Es el inverso, ¿no? O sea, es el inverso, la tangente. Claro, es la inversa, ¿sí? Si yo digo que
si alfa, ¿no? Si alfa es igual a 90 menos beta, o al revés, ¿no? Como habíamos visto recién, para seguir con la misma notación. Bueno, 90 menos beta. O beta, ¿no? O beta es igual a, vamos a hacer así, si alfa más beta es igual a 90, ¿no? O sea, si son complementarios, la tangente de alfa, ¿no? O sea, esto quiere decir que beta es igual a 90 menos alfa, ¿no? O sea, la tangente de alfa es igual a 1 sobre la tangente de beta, ¿sí? O lo que es lo mismo que la tangente de alfa es igual a 1 sobre la tangente de 90 menos alfa. ¿También se puede poner la tangente de 90 menos alfa a la menos 1 o no? No. Lo que pasa es que hay una anotación en la calculadora que tiene que ver con tangente a la menos 1, que aparece así en la calculadora, que es otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, tangente a la menos 1, seno a la menos 1, coseno a la menos 1, es lo que se llama el arco tangente. El arco, bueno, en la calculadora aparece tan, ¿no? Tan a la menos 1 es lo mismo que el arco tangente. ¿Sí? La operación arco tangente sería la inversa. A ver, hay dos tipos de inversa, ¿no? Uno es lo que se llama el inverso multiplicativo, ¿sí? O sea, que el inverso multiplicativo de A es igual a 1 sobre A, ¿no? O sea, el inverso multiplicativo de A es 1 sobre A, y después está lo que se llama la función inversa, o la operación inversa. El inverso multiplicativo de la tangente sería 1 sobre tangente, o lo que sería lo mismo es la cotangente también, se lo llama cotangente. Ahora vamos a ver qué son esas operaciones. ¿Sí? Ese sería el inverso multiplicativo. La tangente, el inverso multiplicativo de la tangente sería 1 sobre la tangente, que es lo mismo que la cotangente. Ahora, la función inversa sería el arco tangente, o sea que si yo, es como decir, la inversa de la suma es la resta, la inversa de la multiplicación es la división, bueno, el inverso de la tangente es el arco tangente, que es lo que me calcularía sería el ángulo. O sea, si yo tengo la tangente, sé el valor de la tangente de un cierto ángulo, pero no sé el ángulo, yo puedo calcular con el arco tangente el ángulo que corresponde a esa razón, ¿se entiende? No sé si hay algún ejercicio donde tenga que calcular el ángulo. Eso con calculadora, desde ya. Y les voy a explicar, ya que está, algunas otras razones trigonométricas, ¿no? O sea, si yo digo que el seno de un ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? 1 sobre el seno de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Bueno, eso se lo llama cosecante. ¿Sí? La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, y una identidad que pueden utilizar es esta, ¿no? O sea, que es igual a 1 sobre el seno. ¿Sí? Si yo digo que el coseno de un ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, 1 sobre el coseno de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y esto se lo llama secante. La secante de alfa. ¿Sí? Esa es otra identidad. ¿No? O sea, estos serían inversos multiplicativos, ¿no?
para que después veamos la diferencia. Lo que es un inverso multiplicativo y lo que es una... y lo que es el inverso como operación. Y la tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, si yo digo 1 sobre la tangente de alfa, es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. A esto se lo llama cotangente. ¿Sí? Y también tenemos otra identidad, o sea, la cotangente es igual a 1 sobre la tangente. ¿Sí? Estos serían inversos multiplicativos. Ahora, si yo, por ejemplo, digo, ¿esto lo copiaron? ¿Quieren que espere un ratito a que da vuelta la hoja? Sí, por favor. Yo lo vi en cuarto año en trigonometría todo un año. Listo, ya está. Muchas gracias. Bueno. Ahora, las operaciones inversas, en este caso, operaciones o funciones inversas, ¿no? Serían los arcos, lo que se le llama arco, que en la calculadora aparece como a la -1. Yo por eso le digo no usar a la -1 porque puede llegar a darse a confusión. Más que nada por eso, no porque esté mal. Por ejemplo, del seno, si yo tengo el seno de alfa es igual a x, ¿no? A un valor x, entonces el arco seno de x, uno de los tantos valores que me da, pero como nosotros estamos trabajando en triángulos entre 0 y 90, podemos decir que el valor es alfa. ¿Sí? Pero en realidad eso tendría infinitas soluciones. Solamente. Y en la calculadora aparece como sin a la -1, por eso yo les digo que puede prestarse a confusión. O sea, por lo general tienen que apretar Shift sin, o sea, tienen que apretar las teclas Shift sin. Y arriba dice, arriba del sin aparece en otro colorcito sin a la -1. ¿No? O sea, si yo digo que el coseno de un ángulo alfa es igual a I, el arco coseno, estas serían las operaciones inversas, ¿entiende? O sea, son las mismas operaciones, nomás que le agrego arc. El arc coseno de I va a ser igual a alfa. En la calculadora, si apretan Shift cos, le va a aparecer esto cos a la -1. ¿Sí? Pero porque es la función inversa, ¿no? Porque sea el inverso multiplicativo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, en este caso en el coseno sí únicamente es alfa, porque nos dijo que en el arco seno no, puede ser una de las opciones alfa, pero puede haber infinitas. No, también con el coseno también. Ah, perfecto. Pero eso ya entrando en otro terreno que ya no nos compete a nosotros en esta materia. Bueno, y después lo mismo con la tangente, ¿no? Con la tangente, ¿no? Si yo tengo la tangente de alfa es igual a z, por ejemplo, el arco tangente de z va a ser igual a alfa en el caso en el que estamos viendo nosotros. ¿Sí? En realidad tiene muchas soluciones. Infinitas. Y lo que apretan es Shift tan, como aparece en la calculadora, y esto le va a aparecer tan a la -1. Fíjense en que la calculadora no tiene las operaciones secante, cosecante y cotangente.
o la mayoría de las calculadoras no lo tienen. Si ustedes quieren calcular la cotangente, por ejemplo, calculan la tangente y después hacen el inverso multiplicativo en la calculadora. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Si quieren calcular el ángulo, tienen que utilizar tangente a la menos 1, coseno a la menos 1, entonces, ¿sí? Si ustedes tienen, si al revés, si ustedes tienen el valor de, por ejemplo, la cotangente y quieren calcular el ángulo con la calculadora, van a tener que hacer la inversa para utilizar el arco tangente, porque no está el arco cotangente en la calculadora. Igual nosotros vieron que los ejercicios no tienen nada de estas razones, de lo que es la... Menos mal por ahora. Por ahora. Pero bueno, se lo voy mencionando, vamos a ver algunas pequeñas identidades, como por ejemplo la que vimos, que si yo tengo que los ángulos, ¿no? Que en ángulos complementarios, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Que en ángulos complementarios, la tangente es igual a la cotangente de su complemento o al inverso multiplicativo de su complemento. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió la diferencia entre inverso multiplicativo y la función inversa u operación inversa? Sí, sí, perfecto. Bien. Este dijimos que estaba bien. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el otro? El 10. ¿Qué dice el 10? Sabiendo que el triángulo dibujado es rectángulo. Calcular los Ese es el principio de este que estuvimos viendo. De cómo llegué a... Perfecto. Ese principio, está bien, es 12, o sea, está bien, pusiste el módulo, pero como estamos trabajando con lados de triángulos, no usamos el valor negativo, ¿no? O sea, lo correcto matemáticamente es utilizar el módulo ahí, está perfecto. Entonces, lo pasamos. Calcular los valores dados en los siguientes, perdón, ¿cuál ejercicio es este? El 11. No es que sea fea tu letra, pero no entendí, perdón. Calcular No, igual tampoco estaba completo ahí. Más fea es mi letra igual, ¿no? Perdón, no quise decir que tu letra es fea. Una vez se la quiere arreglar y la embarro. Perdón. Linda tu letra, pero no, perdón, no puedo. No. Yo no me ofendo, mi letra a veces no me la entiendo ni yo, profe. Bueno, mi letra es peor, así que quedamos así. Bueno, calcular los valores exactos indicados en los siguientes triángulos y su perímetro y su área. Acá por ahí para calcular los valores exactos yo le tendría que haber dado lo que es los valores de algunos ángulos en particular. Ahí están algunos ángulos. Yo después lo pude hacer con la tangente, con el coseno, esas cosas, pero bueno, quedan con raíz de 3. Por ejemplo, la Y me dio raíz de 3. Y la X me dio 2 raíz de 3. Sí, bueno, yo ahí lo puse con coma y después me di cuenta que decía exacto, entonces lo dejé tal cual, con raíz de 3. Claro, pero ya ahí no les di unos datos. Está bien. Vos hiciste, X sería la hipotenusa, Y es el cateto opuesto a alfa, o el adyacente a beta. Yo les voy a dar los valores de algunos ángulos en particular, y les voy a dar un método práctico como para que se lo acuerden. Pero ahí con el ángulo de 60 pude sacar el valor de alfa. Sí, eso sí, ese lo podés calcular exacto, porque es un ángulo redondo, ¿no? Ahora, si yo te digo calcular
X e Y ya no te va a dar exacto. ¿Entiende? Bueno, vamos a hacer la siguiente tablita. Yo lo voy a poner... Vamos a hacer una tablita algo así. Y vamos a usar lo que se llaman ángulos notables. Porque se conocen los valores exactos. ¿Sí? No por otra cosa. Si acá tengo... acá tengo alfa, ¿no? Lo que vale el ángulo alfa. Ahora voy a tener el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Y vamos a tener que aprender una identidad trigonométrica más en este proceso. Y vamos a usar los siguientes ángulos. El ángulo 0, o sea 0 grados, no sé, por acá más o menos será. 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90. Esos son los que se llaman ángulos notables. Cero, 30, 45, 60 y 90. Y perdón, voy a hacer la liñita acá en el medio para que quede bien la tablita. Y les voy a dar un método práctico para que se la puedan acordar más o menos de memoria, ¿sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a poner todo sobre 2 abajo, ¿no? O sea, sobre 2, ¿no? Sobre 2, sobre 2, sobre 2 y sobre 2, ¿no? Y vamos a empezar arriba con raíz de 0, o sea, vamos a empezar con raíces. La raíz de 0, ¿no? Que la raíz de 0 es 0. 0 sobre 2, eso me da 0, ¿no? O sea, el seno de 0 es 0. Después vamos a seguir, el número que le sigue al 0 es el 1. O sea, la raíz de 1. Raíz de 1 es 1. 1 sobre 2 es un medio. O sea, ese da un valor exacto, o 0,5, ¿no? Les va a dar en la calculadora. Entonces, en el seno de 30 le da 0,5. Seguimos, raíz de 0, raíz de 2, raíz de 1, acá raíz de 2. Y ese lo vamos a dejar así porque la raíz de 2 no es exacta. Pero, o sea, ¿entienden? Esta es una forma de expresar un número exacto. Raíz de 2 sobre 2. O sea, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. El que le sigue a raíz de 2 es raíz de 3. ¿Sí? Ese también queda así. Y el que le sigue a raíz de 3 será raíz de 4. Raíz de 4 es 2, 2 sobre 2 1. es 1. O sea que el seno de 90 es 1. O sea que estos serían los valores que dan, ¿no? Este, y este. ¿No? Perfecto. Bien. ¿Se entiende esto? O sea, el seno es la raíz de 0 sobre 2, o sea, el seno de 0, el de 30 es raíz de 1 sobre 2, que eso me da un medio, ¿se entiende? O sea, abajo pongo todo sobre 2 y arriba pongo raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4. Y los que puedo calcularlo, y los que puedo seguir resolviendo lo resuelvo, y los que no quedan así, como un irracional. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una propiedad que vimos recién. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario, ¿no? ¿Cuál es el complementario de 0? 90.
90. O sea que el seno de 0 va a ser igual al coseno de 90. 0. ¿No? El seno de 30 es un medio. ¿Cuál es el complementario de 30? 60. 60, o sea que el coseno de 60 es un medio. ¿Se entiende? El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Cuál es el complementario de 45? 45. 45 es igual. Que el coseno y el seno de 45 da lo mismo. ¿Sí? El seno de 60, raíz de 3 sobre 2, parece complementario de 60. 30. 30, ¿no? O sea que 30 también, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Igual que el seno de 60. Y el seno de 90 da 1. ¿Cuál es el complementario de 90? 0, ¿no? O sea que acá va 1. ¿Se entiende? El seno lo armo de esta forma y después yo pongo al revés, fíjense, 1, 1 medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, 1. Y acá al revés, 1, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1, 1 medio y 0. O sea que lo único que se tienen que aprender de memoria prácticamente es este, y el otro sale con propiedades. ¿Sí? Ahora, veamos una propiedad antes de seguir completando esta tablita. Nosotros dijimos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto, ¿no?, sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Si yo multiplico por una misma cosa arriba y abajo, o sea, multiplico por algo que sea equivalente a 1, ¿no? Se sigue manteniendo lo mismo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a multiplicar por 1 sobre hipotenusa arriba y abajo por 1 sobre hipotenusa. Entonces me quedaría que esto es igual a cateto opuesto por 1 sobre hipotenusa sería sobre hipotenusa, ¿no? Sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. Y esto que está acá arriba, que es igual. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno. El seno. O sea que esto va a ser igual al seno de alfa. Y el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno. El coseno. Entonces yo tengo otra identidad, que la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Seno sobre coseno es tangente. Y eso es lo que vamos a utilizar para la tercera fila. Entonces, si la tangente seno sobre coseno, 0 dividido 1 es 0. ¿Sí? Entonces este sería el valor de la tangente. Si yo tengo que la tangente seno sobre coseno, o sea que sería raíz de 1 sobre 2 dividido raíz de 3 sobre 2. ¿No? Si lo doy vuelta me queda, perdón, sería 1 medio por 2 sobre raíz de 3. Esto se me va, me queda 1 sobre raíz de 3. Si yo hago la racionalización, para que quede parecido a todos estos, multiplico por raíz de 3 arriba, esto lo vieron, ¿no? Y raíz de 3 abajo. Esto me queda raíz de 3 sobre 3. Sí, para sacar la raíz de abajo. Claro. Del denominador. Para mí no tiene mucho sentido esto de la racionalización, pero bueno, se utiliza así y lo utilizan en otras materias así. Y aparte también es una forma de, o sea, ya racionalizado esto... Profe, pero ahí nosotros cuando hagamos, por ejemplo, sí. Yo no les voy a pedir que racionalicen, pero en otras materias se lo piden. ¿Sí? Esto también puedo expresarlo como 1 sobre raíz de 2.
Si ustedes me lo dejan así, a mí no me molesta. ¿Se entiende? Bueno. Tangente, dijimos que seno sobre coseno. Raíz de 2 sobre 2, dividido raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto da? 1. O sea, sí, es el mismo valor. La tangente de 45 es 1. Y después acá sería raíz de 3 sobre 2, ¿no? Dividido 1/2. O lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 2 por 2. Esto se me va y me queda raíz de 3. La tangente de 60 es raíz de 3. Y... error. Error. La calculadora le va a dar error si hacen la tangente de 90. 1 dividido 0 no se puede dividir por 0. No existe la tangente de 90. ¿Sí? Lo que está marcado en rosadito es el resultado definitivo. ¿Sí? O sea, en este caso también, ¿no? Es decir, recordando el seno y los complementarios, sacamos todo el resto. Sí, es más, el complementario se acuerdan la propiedad, no los valores. O sea, con que sepan cómo armar claro. el seno de 0, 30, 45, 60 y 90, ya después pueden calcular todo lo demás. ¿Sí? Bueno, no sé, entonces los ejercicios, o sea, faltaría que puedan hacer el ejercicio ese el 11, ¿no? Era el 11, ¿no, Janina? El 11. Profe, iba a agregar Sí, algo en el 11 que usted dijo que quería que dé exacto y justamente, bueno, Janina resolvió, pero no da exacto, a no ser que dejemos, por ejemplo, da raíz de 3, da raíz de 3. Iba a agregar algún dato de Bueno, a ver, veamos, por ejemplo, cómo sería esto un ejemplo, ¿no? A ver, si yo tengo el triangulito, vamos a ponerle... ¿no? Esto es Y, esto es X, y esto valía 3, dijimos, ¿no? Este mide 60 grados y este alfa. Bueno, ¿qué es lo que me pide? Me pide calcular los valores exactos indicados en los siguientes. Bueno, el ángulo ya lo sacó, ¿no? Ese vale 30, ¿no? Porque si la suma de los ángulos, ¿no? 90 más 60, falta 30, ¿no? O sea, 90 más 60 más alfa tiene que ser igual a 180. ¿Sí? O sea que alfa es igual a 30. ¿Cómo calculo X, por ejemplo? O Y, ¿no? Si quieren, sería la tangente. Yo puedo decir que la tangente de 30, ¿no? La tangente de 30. No se ve. Ah, perdón. Estaba compartiendo. Bueno, vuelvo a repetir. El ángulo alfa lo calculan con la propiedad de la suma de los ángulos interiores. 90 más 60 más alfa tiene que ser igual a 180. ¿no? De ahí sacan que alfa es igual a 30. Y por ejemplo, yo que puedo calcular Y con la tangente. O sea, tengo el cateto adyacente, me faltaría calcular el cateto opuesto. ¿no? O sea que si alfa vale 30, la tangente de 30 es igual a I sobre 3. ¿Y cuánto dijimos que era la tangente de 30? Raíz de 3 sobre 3. ¿Eh?
Esto daba raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3 es igual a I sobre 3, o sea que I es igual a la raíz de 3, ¿no? ¿No? Paso multiplicando este para acá. De raíz de 3. Hacemos el paso ese, ¿no? Esto se me va, me queda que I es igual a raíz de 3. ¿Sí? Profe, raíz de 3 sobre 3, ¿está bien? Me perdí. Sí, sí, la tangente de 30 dijimos que era raíz de 3 sobre 3. O sea que este Lo cateto... sacó por el cuadro que dio recién, Sí. pero... Está bien. Y después, la hipotenusa obtienen que x al cuadrado es igual a I al cuadrado más 3 al cuadrado, reemplazo, esto me da raíz de 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, o sea que esto es igual a 3 más 9, ¿no? O sea que el módulo de x es igual a la raíz de 12. Si simplificamos, podemos decir que esto es 4 por 3, ¿no? O sea, la raíz de 4 por la raíz de 3, o sea que es 2 veces raíz de 3, el módulo de x. Y lo que me interesa es eso, ¿no? El valor positivo, porque es un lado de un triángulo. Lo puedo, o sea, una vez que tengo los dos catetos exactos, puedo usar Pitágoras, o podría haber usado también una identidad trigonométrica, ¿no? Usa el coseno, es lo mismo. El coseno de alfa, de 30. Profe, también podría haber usado Pitágoras para la I, ¿no? Sacar la X y después también sacar la I, ¿o no? podría haber sacado la X y como es, y calculaban con Pitágoras la I, también, sí, sí. ¿Se animan después a hacer el resto ustedes? ¿Con este ejemplo? Yo no pude hacer el C porque no tengo el valor del, o sea, saqué el perímetro y el área, saqué el valor de la hipotenusa, pero no pude sacar los ángulos porque no sé cómo hacerlo. Quise hacerlo a la inversa, o sea, con el coseno. Ah, bueno, me da un valor, pero no y ahí sé no me va a dar un sacarlo. valor exacto, no me va a dar un valor exacto. 6, 8, 10 tiene que valer X. Sí, 10. Por eso el coseno de alfa me da 3/5, pero no sé cómo sacar cuánto vale alfa. Y con la calculadora. Pero ahí sí no van a poder calcular el valor exacto del ángulo. Siempre va a ser un aproximado. Bueno, después el perímetro saben, ¿no? La suma de los lados. Sí, eso sí. En este caso. Ahí teniendo los lados se suman y punto. Ahora cuando se suman ahí, al tener raíces y eso, lo que queda con raíz quedó con raíz. Claro, dejo la parte entera por un lado y la parte con raíz del otro. O sea, si un lado vale 3, más raíz de 3, más 2 raíz de 3, me queda 3 más 3 raíz de 3. Y eso será el perímetro. ¿Sí? Y la base por altura, la base y la altura van a ser los catetos. Indiferentemente de cuál cateto usen. Puede ser esta la base y esta la altura, o esta la base y esta la altura. Da lo mismo. No. Siempre respetando de que no usar, digamos, decimales, es decir, donde hay una raíz, no, dejan raíz. Que no se puede resolver. Exacto, dejamos la raíz y queda. Bien, por ejemplo, el área ahí es 3 raíz de 3 sobre 2. Base sería el 3, por la altura que es raíz de 3, sobre 2, me queda 3 medios raíz de 3. ¿Sí? Es eso, no. Eso sería exacto. Bueno, ¿se pueden guiar con lo que le fui dejando? Sí, profesor. Para calcular eso, Janina, el ángulo en el C,
vas a tener que usar arco tangente, arco seno, arco coseno, te va a dar un valor aproximado. Ok, bueno. Que en definitiva no te dificulta para calcular el área y el perímetro exactos. Eso no te lo va a dificultar. No, eso ya lo saqué, el tema era, bueno, o sea, calcular alfa y beta. Sí. Bueno, entonces, bueno, si no hay más preguntas, dejamos ahí y lo seguimos viendo la semana que viene. Entonces lo puede pasar, que yo me perdí Correcto, una parte, sí. para cortar. ¿Eh? Y pasa el video, digo. Sí, Hay como una parte que me perdí.